¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos ya en día jueves. ¿Qué fecha tenemos hoy ya? 8, 8 de abril. Eh, un día pues con mucho calor, ¿verdad? Ustedes, no sé por dónde ustedes se movieron, pero sí estuvo bastante fuerte el calor, se sentía la, eh, pues, la radiación, ¿no? Bastante fuerte y quise iniciar con eso porque siempre es bueno que reflexionemos cómo estamos o qué es lo que estamos haciendo con nuestro planeta, ¿verdad? Porque nos quejamos del calor, nos quejamos de las tormentas en invierno que provocan desastres y del clima tan loco como decimos, ¿verdad? Comúnmente que tenemos, pero no nos ponemos a reflexionar o lo hacemos muy poco de que nosotros mismos somos los que estamos provocando esa alteración en el clima, ¿verdad? O sea, y por eso es que un día tenemos frío, otro día tenemos calor, y así como hoy, ¿verdad? Entonces, eh, es lamentable y cada año la situación se complica, ¿verdad? Entonces, hacemos muy poco, la verdad, por nuestro planeta, cada vez lo contaminamos más, cada vez destrozamos más nuestros bosques, los destruimos, ¿verdad? Cortamos árboles. Y el problema es que no sembramos árboles, eso es lo complicado, ¿verdad? Entonces, eh, es una situación realmente, repito, lamentable. ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones, con nuestros hijos, con nuestros nietos? Pues no quiero ni imaginarme, ¿verdad? Porque si ya nosotros estamos sufriendo estas inclemencias del tiempo, que Guatemala, pues digamos que algunos dicen Guatemala es bendita, ¿no? Por los bosques, por sus pulmones que todavía tiene. En otros países los extremos son más complicados, ¿verdad? Pero dentro de poco nosotros vamos a estar pues parecido, ¿verdad? Pero bueno, esa es una más a manera de reflexión y acá quien pues que haga su examen de conciencia, ¿verdad? De qué es lo que está haciendo por este planeta. Podemos hacer acciones eh, diversas, pequeñas acciones que van sumando, ¿verdad? Desde tener cuidado de no generar mucha basura. Eso es importante porque limpio aparte no es el que a cada rato está limpiando, sino que es el que no, el que trata de no ensuciar, ¿verdad? Eh, el papel, ya ven que cuando hemos hecho incluso acá un par de tareas en papel, yo siempre les pido que de preferencia reciclen, ¿verdad? Eh, eso también hay que tratar de darle dos usos al papel, ¿verdad? Reciclar, esa es una buena práctica también que lo podemos hacer, porque no sé si sabían, pero según los expertos dicen que para producir una hoja de papel, imagínense, se necesita la cantidad de corteza de un árbol. Eso es lo equivalente, ¿va? Entonces yo cada vez que en el trabajo, por ejemplo, vamos a echar a perder una hoja por cambiar una coma, un punto, y si se puede ir así, yo prefiero eso en vez de sacrificar un árbol, ¿verdad? Salvo cuando el error es demasiado, pues de plano, ¿verdad? Pero sí, y trato de que sea cada vez menos el uso del papel, ¿verdad? Entonces eso también podemos nosotros practicarlo, porque si nos vamos a meter a reciclar la basura, eso está complicado, ¿verdad? Ustedes, porque sí, ahí sí nos hace falta bastante educación, ¿verdad? En ese sentido. ¿Y saben por qué lo digo? Porque en lugares donde han puesto y han tratado de incentivar ese tipo de práctica, primero que lo han hecho mal, para mí lo han hecho mal, y voy a mencionar como ejemplo nuestra misma universidad, nuestro campus central, ¿verdad? Porque ven ustedes que acá rato incluso ponen más recipientes, ¿verdad? Yo acabo de ir y vi que hay nuevos recipientes en donde están cabal los tres colores, los tres recipientes, ¿verdad? Desechos orgánicos, inorgánicos y no sé qué otra cosa, ¿verdad? Se me olvida. Y uno ve y la vara no le atina a ustedes, o sea, donde caiga ahí va el plástico, lo orgánico y lo inorgánico, etcétera. Entonces, pues no le atinamos, me voy a incluir por modestia. Pero para mí es porque las cosas se hacen a veces al revés, ¿verdad? O sea, antes hay que educar a la gente, ¿verdad? O sea, a nosotros a estas alturas, pues ya no debiera ser, porque debiéramos nosotros estar conscientes de eso.
pero lamentablemente sí hace falta mucha educación. Entonces se tiene que comenzar antes por concientizar a la gente, ¿verdad? Y ya cuando uno esté seguro que la gente está consciente, pues ya implementar ese tipo de proyectos, ¿verdad? Para que tenga éxito. Si no, es gasto por gusto a ustedes. Entonces, como ejemplo, porque de que lo hagamos en la casa, pues esos son otros 20 pesos a ustedes. Pero bueno, así están las cosas. Eh, y estoy dando tiempo con esto también a que se unan más compañeros, pero por lo visto, pues ahí estamos, al menos tenemos mayoría mínima en la clase. Bueno, quiero verlos. ¿Dónde están, por favor? Cámaras, luces, acción. Solo veo a Candy. ¿Dónde están los demás? René, Luis, Andrea, Wilder, muy bien. ¿Quién más anda por ahí? Yaneli, Víctor, Amelia, que siempre está atenta. Jorbelín, ¿quién más? Marlon está por acá. Exacto, muy bien. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema que hemos venido platicando, ¿verdad? Todo, el gran tema de esta unidad, repito, es periodismo de datos, el chequeo de esos datos o fact-checking y las famosas noticias falsas, ¿verdad? Que pues eso va de la mano. Y ayer iniciamos ya con el subtema de la desinformación, ¿verdad? Y el famoso chequeo de esa información, de esos datos. Eh, voy a presentar acá. Voy a presentar. Ayer les prometí que no se terminaba la semana sin que les ponga los temas específicos del segundo parcial. Aquí lo tengo anotado. Y creo que hoy, después de la clase, me quedo en eso, ¿verdad? Y para que ustedes ya lo tengan, ¿sí? Ok, perfecto, porque nuestro examen es la próxima semana. Perdón si me escuchan un poco pausado, pero fíjense que he tenido reacciones. Ayer en la universidad, por cierto, nos convocaron, que llegaron del ICSA a vacunarnos. Qué bueno fuera que de la COVID, no, nada que ver, contra la influenza y neumococo, ¿verdad? Bueno, fueron las que yo me puse y fueron a los dos brazos, entonces sí, las reacciones sí han sido un poquito meras complicadas y he pasado con dolor de cabeza y eso, y creo que hoy me dio un poquito de fiebre, pero bueno, aquí estamos y perdón si me escuchan un poco lento y un poco pausado, pero bueno, aquí estamos. Permítanme Licenciado, presentar. Ajá, licenciado, sí, no preguntó si podía tomar acetaminofén. sí, de hecho he estado tomando. Me resistía un poco a tomar, pero a mediodía sí tuve que tomar y me traje una de mis pastillas para la casa y sí, Amelia, muchas gracias. Sí, eso me ha ayudado, si no, creo que no hubiera podido estar aquí con ustedes. Ok, perfecto. Voy a presentarles nuestra presentación. Ahí estamos. Ok. Ayer nos quedamos por acá. A ver, esto lo vimos, esto también. Y acá nos quedamos el día de ayer. Bueno, entonces, contenido falso, fácil y rentable. ¿Ustedes qué creen? Háganse la pregunta ahí entre ustedes, ¿verdad? Contenido falso, fácil y rentable. Imagínense, no solo es fácil de producirlo, sino que a la vez es rentable, ¿verdad? Porque, como vamos a ver acá, muchas veces o casi siempre se hace con esos fines de que sea un negocio incluso, ¿verdad? El contenido falso. ¿Qué pasó en 2019 y qué pasó? Vamos a delimitarlo en el país y vamos a delimitarlo aún más en nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala. Y nuevamente damos el crédito, por supuesto, ¿verdad? Y agradecemos la colaboración de El Hombre Noticia, que acá encontramos un material para explicar esto, ¿verdad? Del contenido fácil que resulta ser las noticias falsas, ¿verdad? Y muchas veces rentable, ¿verdad? Entonces tomé esto de ejemplo. En 2019 hubo una, pues,
no convulsión en las redes, ¿verdad? Ustedes, porque afortunadamente quienes somos sancarlistas y cada vez que atacan a nuestra universidad, pues ya sabemos por dónde o de dónde vienen esos ataques y cuáles son los fines, ¿verdad? Entonces, pero esto causó cierto revuelo en las redes sociales. Repito, en 2019 se decía que en la USAC había habido bautizos de estudiantes de nuevo ingreso, en donde incluso, ¿verdad? Hubo drogas, alcohol, violaciones masculinas, por aquello de las dudas, ¿verdad? Ustedes, se hace la aclaración ahí, imagínense, ¿verdad? En esta publicación y se hace la advertencia que en el video habían imágenes fuertes. Yo sé que más de alguno de ustedes en su momento también vio esa noticia, entre comillas, ¿verdad? Y vio el video, ¿verdad? Entonces, y las imágenes tampoco eran así como que tan evidentes y había ahí pues muchos detalles para dudar. Primero, si realmente era algo de ese año. Segundo, si realmente era en algún lugar de nuestra querida universidad, de nuestro querido campus, ¿verdad? Si no era en algún centro regional, etcétera. O sea, había mucho material ahí para dudar si eso realmente era cierto, ¿verdad? Si era 100% una noticia que pudiera llamársele como tal, si cumplía con esas características, con esas condiciones, ¿verdad? Y, oh sorpresa, ¿qué pasó? ¿Verdad? Inmediatamente el Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Tuvo que sacar este comunicado de prensa en donde aclaraban especialmente a todos los estudiantes, ¿verdad? De la USAC y al pueblo de Guatemala en general, hacían la aclaración que durante el ciclo 2019 no se habían registrado bautizos, ¿verdad? Entre estudiantes de primer ingreso, eh, porque hacían también la reiteración que esas prácticas siguen prohibidas, ¿verdad? En la universidad. Y pues argumentan por qué la prohibición, para garantizar la integridad de los estudiantes, la dignidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, y así hay este comunicado de 5 incisos que sacaron, ¿verdad? En el segundo dice que recuerdan que están prohibidos esos bautizos, ¿verdad? Y por consiguiente toda agresión contra la dignidad física de los estudiantes. Los bautizos a los estudiantes atentan contra los derechos humanos y la dignidad del individuo. A cualquier asociación de estudiantes que incumpla eso, incluso le hacen la advertencia que van a ser sancionados, ¿verdad? Con las normas disciplinarias y reglamentarias que están establecidas dentro de la universidad, y que la prohibición fue avalada por el Consejo Superior Universitario en acta tal y tarara, ¿verdad? Entonces, este comunicado, obviamente, pues, desmiente ese tipo de noticias que circuló. Y puse esto nada más como ejemplo, porque hubo mucha gente que le dio retweet, que puso igual su propio aporte en las redes sociales, ¿verdad? O sea, pero digamos, en este caso, porque pues, esta persona tiene muchos seguidores, ¿verdad? Pues es un periodista que, quiera o no, pues tiene su alcance, ¿verdad? Con su cuenta en Twitter, ¿verdad? Entonces, por eso es que se los pongo de ejemplo, porque pues sí alcanza a un buen número de personas, ¿verdad? Eso, y imagínense, si eso no es realmente cierto, entonces ahí estamos dentro de esto que nos dicen acá, ¿verdad? Contenido falso, ¿sí? Que muchas veces es fácil de producir y en algunos casos se hace con fines de lucro, ¿verdad? Con fines rentables. Bueno, pero ¿qué son y qué no son las noticias falsas? ¿Sí? ¿Verdad? Esa pregunta, pues a estas alturas seguramente es fácil que nosotros la podamos responder, ¿sí? ¿Verdad? Estoy seguro que en lo que ya hemos platicado al respecto, tenemos información, tenemos argumentos para responder a esa pregunta. ¿Qué son y qué no son las noticias falsas? ¿Verdad? Pero vamos a explicarlo de una manera que lo podamos comprender de mejor manera. Y para eso dice que hay 7 tipos de mala información y desinformación. Está la sátira o parodia, está el contenido engañoso, ¿verdad? El contenido impostor, el contenido fabricado, ¿sí? La conexión falsa, el contenido falso y el contenido manipulado, ¿sí?
Esos son los 7 tipos de mala información y desinformación. Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. Comencemos por la sátira o parodia, ¿sí? Muchas veces vemos que en las redes sociales se difunde información de esa manera, ¿verdad? Que muchas veces, aunque no pretende causar daño, ¿verdad? Pero posiblemente sí causa engaño, ¿sí? Sí confunde a la población, sí confunde a la sociedad, ¿verdad? El contenido engañoso, pues como su nombre lo indica, es hacer uso, ¿verdad? Engañoso de la información para incriminar a alguien o a algo. Imagínense, eso es más grave aún, ¿verdad? O sea, se hace a veces un señalamiento contra una persona, contra una institución, etcétera, ¿verdad? Que resulta ser falso, ¿verdad? Y eso es delicado. Luego encontramos el contenido impostor, ¿verdad? Que acá es cuando se suplantan fuentes genuinas, ¿verdad? O sea, se falsifica una fuente genuina, ¿verdad? Haciendo creer a la audiencia, haciendo creer a la sociedad que mi fuente, digamos, es la auténtica, ¿no? Es la verdadera. Y no, ¿verdad? Simplemente se está suplantando esa fuente. Y luego encontramos el contenido fabricado, ¿verdad? Que acá es un contenido que muchas veces es nuevo, ¿verdad? Es predeterminadamente falso, ¿verdad? Está diseñado para engañar y para perjudicar. Así, ¿verdad? Así de directo. La conexión falsa, ¿a qué se refiere? Es cuando los titulares, imágenes o leyendas no conforman el contenido, ¿sí? Es todo falso, ¿verdad? El contexto falso, ¿sí? Esto es cuando el contenido genuino, ¿sí? El contenido verdadero se difunde con información de contexto falso, ¿verdad? O sea, se le da otro enfoque, falso, por supuesto, a un contenido verdadero. Y por último, encontramos el contenido manipulado, ¿verdad? Que es cuando la información o imágenes verdaderas o genuinas se manipulan para engañar. Y vuelvo al ejemplo que ya vimos de la USAC, ¿verdad? Eso cae perfectamente en ese contenido manipulado, ¿sí? ¿Vamos comprendiendo? ¿Vamos bien? Bueno, a ver, sigamos. Hay un grupo de expertos de alto nivel sobre noticias falsas y desinformación que pues pertenece o ha sido designado por la Comisión Europea y recientemente presentó un informe en el que, entre otras cosas, hacen algunas recomendaciones. En primer lugar, que se abandone el término noticia falsa, ¿sí? Y que se hable ya, ¿verdad? De desinformación como tal. Recordemos que esto es nuevo, esto es reciente, estamos hablando de unos 15, 10 años para acá, ¿verdad? Como decía la experta en los videos que ya vimos, pues todo inició, ¿verdad? El chequeo de datos inició por ahí incipientemente, nadie le ponía coco, ¿verdad? Pero con el surgimiento de las redes sociales, con el auge de la tecnología y la internet, pues eso cobró relevancia, ¿verdad? Y ahora tiene más sentido, ¿verdad? Entonces, se hablaba de los dos términos, pero este comité recomienda en primer lugar que pues ya no se hable de noticia falsa, que se abandone ese término y que ya nos apropiemos, ¿verdad? O que ya tomemos en cuenta que estamos ante desinformación total, ¿verdad? Así de esa manera, así de claro. ¿Y qué es la desinformación? ¿Sí? Seguramente hay varias definiciones, pero acá hay una muy práctica y la podríamos definir como información falsa, ¿sí? Imprecisa o engañosa, presentada y promovida para obtener, oigan, ingresos o causar daño público a propósito, ¿sí? Pregunta de examen. Información falsa, imprecisa o engañosa presentada y promovida para obtener ingresos o causar daño público a propósito, ¿verdad? Y obviamente se presenta de distintas maneras. Ya vimos al menos 7, ¿verdad? Hace un ratito.
En las redes sociales y en la Internet en general se conjugan varios comportamientos relacionados con el modo de buscar, acceder y asimilar información. En primer lugar, las redes sociales buscan que el contenido que el usuario consuma, ¿verdad?, sea relevante para él, creando una especie de cámara de eco, ¿verdad? Y gran parte de ese contenido falso está relativamente bien producido, ¿sí? Muchas veces ese contenido falso está bien producido, ¿verdad? Ustedes, y no siempre es fácil discernir, eso es lo complicado, oigan esto, que no siempre es fácil diferir o hacer la diferencia, ¿verdad?, entre el contenido falso y el verdadero, ¿verdad? Por eso muchas veces o casi siempre, mejor dicho, las instituciones bancarias, por ejemplo, están recordándonos, ¿verdad?, que tengamos cuidado cuando se trata de suplantar sus páginas oficiales, ¿verdad? Sobre todo cuando usamos banca en línea y todas esas cosas, porque podemos ver una página idéntica a la original, ¿verdad?, a la genuina, y resulta que es una página falsa y nos pueden robar nuestra identidad y muchas veces nuestro dinero, ¿verdad? Entonces, eso es lo complicado, que no hay diferencia, ¿verdad? O sea, es difícil encontrar la diferencia entre lo falso y lo verdadero, por ponerles un ejemplo, pero seguramente hay más. ¿Y qué se puede hacer ante todo esto, verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Sobre todo nosotros como comunicadores y como periodistas. Es responsabilidad de los medios y de los periodistas, ¿verdad?, chequear la información antes de publicarla, ¿sí? De cajón, ¿verdad? Cualquiera que sea la información, la responsabilidad de nosotros es hacer ese famoso ejercicio, ¿verdad? El famoso fact-checking, ¿verdad? Chequear si lo que vamos a difundir realmente pues es 100% verídico o no, ¿verdad? Entonces, hasta que estemos seguros, podemos hacer la difusión de la información, porque, y dice acá, y en la medida de lo posible, intentar verificar lo que otros publicaron, ¿verdad? Y lo que los usuarios compartieron. Hacer esos cruces de información siempre va a ser importante, ¿verdad? Ok. Por mucho que estemos atentos al fenómeno de la información falsa, tiene muchas más posibilidades de ser viralizada y alcanzar más personas que estas lo crean, que crean más lo falso que lo verdadero, ¿verdad? Es increíble, pero vuelvo al ejemplo, ¿verdad?, de los bautizos en la USAC. Ese tweet, yo estoy seguro que tuvo más alcance que una noticia, ¿verdad?, en ese momento, de otro tema incluso que sí era, pues, verídica, que sí era verdadera, ¿verdad? Y eso es lo que tratan de explicar acá, que lo falso, ¿verdad?, muchas veces es más compartido, más viralizado que una información verdadera. Eso es lo complicado, ¿verdad? Porque, miren, las redes sociales, híjole ustedes, es increíble el alcance que pueden llegar a tener. Y de eso nosotros pues ya somos testigos, ¿verdad? En el país con una serie de acontecimientos en donde han sido las redes sociales, pues, los medios de convocatoria, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto, verdad? ¿Por qué lo falso muchas veces llega a viralizarse más o tiene más alcance que lo verdadero? Sencillo, porque las noticias falsas suelen incluir contenidos que llaman especialmente nuestra atención por algo que pareciera ser extraordinario. Híjole, violaciones sexuales en la USAC, en los bautizos, y masculinas, ¿sí? O sea, hay que hacerla, valga la aclaración, ¿va? Entonces, eso es lo que llama la atención, ¿verdad? Y por eso es que eso se viraliza más que lo verdadero, ¿verdad? ¿Sí? Ante todo esto, mis estimados hermanos y hermanas, hay algunos consejos que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Cuando queremos hacer ese cruce, esa confirmación de nuestra información, ¿sí? Acá hay algunos. Debemos desconfiar de los títulos grandes y de los que se ponen en mayúsculas, ¿sí? De eso debemos desconfiar para comenzar, ¿verdad? O sea, cuando veamos un título llamativo, incluso a veces en mayúsculas, ¿verdad? Hay que desconfiar, ¿verdad? Porque en ese tipo de titulares muchas veces están
están diseñados para, o apelan, mejor dicho, a nuestra emotividad, ¿verdad? Y tratan de generar, pues, cierta especie como de interés o de ego, ¿verdad? En las redes sociales. O sea, se resalta más a veces un gran titular de esa manera, ¿verdad? Que lo verdadero, ¿sí? Y, ¿qué más? Chequear los links y las citas, ¿verdad? Ese es otro consejo. Antes está, y en el documento PDF que les comparta lo van a encontrar, que también es bueno analizar las secciones. Acá hablan de un término about, ¿verdad? O acerca de, ¿verdad? De qué se está hablando, ¿sí? ¿Verdad? Y dice que en los medios más confiables esta parte de la página muchas veces suele incluir datos importantes acerca del equipo, del financiamiento, de la dirección, del contacto u otras características fácilmente que se puedan verificar, ¿verdad? Y, ¿qué más? Chequear los links y las citas, ¿verdad? Si los vínculos que están indicados en el contenido de cierta nota como fuente no funcionan, ustedes, o sea, en periodismo digital ven que utilizan a veces enlaces, ¿verdad? O sea, cuando nos quieren contextualizar cierta información, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de una nota sobre narcotráfico, ¿verdad? Hace poco hoy creo que leí una nota al respecto en el periódico de los grandes capos que han sido capturados y qué ha sido de su vida, de sus bienes, ¿verdad? Y entonces nos hacen ahí un recorrido de cada uno de ellos. Y entonces, si esa noticia yo la veo en una plataforma digital, ¿verdad? Y mencionan, por ejemplo, en 2010, cuando fue capturado el tigre de las Verapaces, tal, como se llama, Overdick, algo así, de apellido Overdick, ¿verdad? Y, ¿verdad? Me ponen el link, ¿verdad? Ponen el link de que me redirecciona a esa noticia del momento de la captura en 2010, por ejemplo. A eso se refiere. Pero ¿qué tal si ese link no me funciona, ¿verdad? Entonces tengo que dudar si eso realmente lo que estoy leyendo es verdadero o será falso. A eso se refiere esto de que debemos chequear los links, ¿verdad? Y las citas, ¿sí? Otra recomendación en ese sentido, ¿verdad? Es buscar las citas mencionadas en Google, ¿verdad? O en otro buscador, ¿verdad? Para verificar que efectivamente han sido declaraciones de las personas a quienes se les están atribuyendo ahí, ¿verdad? A quienes se están citando como fuentes, ¿sí? Vamos bien, continuamos. Otro es realizar una búsqueda inversa de imágenes. ¿A qué se refiere esto? Ahora les explico. Eh, en muchas ocasiones el contenido engañoso, el contenido falso, ¿verdad? Hace uso de fotos que son sacadas de contexto, ¿sí? O que no corresponden con las fotografías originales. Entonces, con solo buscar esas imágenes en Google, ¿verdad? Se puede fácilmente comprobar, ¿verdad? O desestimar una información que en determinado momento sea presentada como verdadera, ¿sí? Esos son algunos de los consejos que nos dan, ¿verdad? Para poder hacer ese famoso fact-checking, ¿sí? Ok, llegó el momento de los videos. Hoy les voy a presentar dos materiales, ¿verdad? Vamos a utilizar la misma mecánica que utilizamos ayer, ¿sí? Y voy a dejar de presentar ok, ahí estamos. Y vamos a presentar dos materiales. Acá está, permítanme. Ok. Dos materiales. Son bastante cortos. El primero tarda 2 minutos y medio y el segundo, que es un poquito más largo, tarda 5 minutitos, ¿verdad? Entonces, por favor, voy a poner acá en el chat, ¿verdad? ¿Sí? El link, ¿verdad? Y a partir de que esté habilitado el link, todos vamos a ver, analizar el material y luego, pues, hacemos el ejercicio acá de compartir, ¿verdad? De qué se trata ese material y si hay alguna duda, pues la resolvemos. Así que ahora subo el link y a partir de ese momento todos viendo y analizando el material.
Ahí está. En 2010, hacer parte era, no digo una tristeza, pero más o menos, porque mirabas el mapa del mundo y solo había un puntito de la Argentina. Pero con los años, sobre todo a partir de 2014, empezaron a surgir decenas de iniciativas. Ahora, tres, en Chile, dos en Colombia, en México, en Perú, recientemente en Paraguay, en Ecuador, en Uruguay y en otros países de Venezuela. Todos tenemos en común que queremos mejorar la calidad de todos tenemos en común. Lick, solo con micrófono, por favor. Micro, porfa. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Permítame, voy a apagar aquí que se me metió RT en vivo. Bueno, Lick, ahí aún no. estamos. Pues en este material, como vieron, pues básicamente, entre otras cosas, pues hace un recorrido la expositora de dónde, en qué países, pues hay ya organizaciones que se dedican al chequeo de datos, ¿verdad? Y ya visto como una disciplina periodística, como una especialización. Creo que ahí no hay mucho como para hacer el ejercicio de que, de preguntarles. Creo que en el otro material sí podemos hacerlo y vamos a pasar de una vez con ese otro material. Denme un segundito que ahora lo ubico. Permítanme un segundo. Vamos a ver. Acá está. Ok, ahora se los pongo. Ok. Entonces, ahí está el otro link. Por favor, todos a verlo y ahora sí, desde el inicio apago mi micrófono.
Muy bien. A ver, regresamos acá. ¿Qué les pareció? Vamos a hacer el ejercicio voluntariamente. Primero, alguien que me platique sobre las etapas. Al inicio ya menciona las etapas y menciona al menos 4 frases chequeables. A ver, ¿quién las explica? Así con sus palabras y lo que comprendió. Yo, De preferencia, quienes no hayan participado. Adelante, Wilder. Vamos, entonces pues. no, vamos a ver si no hay A alguien ver, más si no que hay no otra participe persona, ya. pues perfecto. A ver, vamos a despertar aquí a los demás compañeros. Ricardo, ¿está por ahí, Ricardo? Celic, solo que no había terminado de ver el video, por eso no le contestaba. Ah, perfecto. Bueno, cuéntenos qué es lo que dice el video acerca de las frases chequeables. Menciona al menos 4 frases chequeables. Dice que ellos miran qué frases pueden chequear. No son todas porque dice que no chequean predicciones, no chequean encuestas, si no estoy mal, sino que ellos chequean las palabras como que el presidente de Argentina dice que en Argentina se puede manejar un carro desde los 15 años, igual que en Estados Unidos. Entonces ellos verifican si es verdad o verifican que algún presidente de América Latina haya dicho de que bajó la pobreza en América Latina. Entonces ellos verifican los datos para ver si en realidad bajó o solo están usando datos falsos. Ok, muy bien. Perfecto. Rick, A sobre ver, eso, dice ¿sí? que ella hablaba sobre que se tenía que elegir la frase, que las frases o lo que se va a chequear debe ser actual, que lo que le da más importancia son estadísticas y la legalidad. Ok, así es. Ajá. Se lo voy a anotar acá. Ricardo Marlon. Ok. Exacto. Y ella menciona un término ahí, incluso lo menciona un par de veces, factual. Yo sé que le llamó la atención ese término. Yo cuando lo escuché por primera vez lo asocié con algo actual, algo de actualidad, ¿no? O sea, factual. Pero, pues, yendo a San Google, ¿verdad? Incluso ahora hice el ejercicio nuevamente, dice factual de los hechos o que está relacionado con ellos, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cuestión, ¿verdad? O sea, que sea algo que esté relacionado con un suceso en sí, ¿verdad? A eso se refiere con ese subtérmino factual. Muy bien. Bueno, exactamente, ¿verdad? Menciona ella estas 4 frases chequeables, ¿verdad? Que sea algo factual, dice ella, ¿verdad? Que esté relacionado con los hechos, que hayan estadísticas, ¿verdad? Y pone los ejemplos, chequean también lo legal o no legal y las comparaciones. Más adelante, y en la segunda parte del material, ella menciona que hay al menos 3 criterios que nos permiten ponderar, ¿verdad? La información. ¿Cuáles son esos 3 criterios? A ver, siempre alguien que no haya participado ayer ni hoy. O giramos la tómbola. Lick. Sí, Fabiola, Sí, adelante, Fabiola. solo me acuerdo que uno de ellos era el tema, si no estoy mal, creo que fue el segundo que mencionó ella que era el tema, que, bueno, considero que eso es lo principal o lo primordial. También mencionaba de que, digamos, en una noticia lo importante es el protagonista. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, es prácticamente la persona que, si se puede, pues entrevistar a la persona que tuvo el accidente o que estuvo relacionada ¿Quién lo? con eso, quien lo protagonizó prácticamente y no el periodista, porque el periodista pues es como que una fuente, bueno, no tan confiable, se puede decir, creo que se puede Ok. decir así. Sí.
Ajá. Creo. Sí, sí, gracias, Fabiola. Bueno, listo. Exactamente, ¿verdad? Explica ella estos tres criterios. El primero es quién lo dice, ¿verdad? Y ella hace la explicación. No es lo mismo, dice ella, que lo diga Juan de los Pericos, ¿verdad? A que lo diga Alejandro Yamatei, por ejemplo, ¿verdad? El tema, por demás importante, ¿sí? Y ahí no hay mayor cosa que explicar, ¿verdad? Y por último, eso sí es bien interesante, ¿verdad? Y llama la atención el grado de circulación o cuánto se está hablando de ese suceso. Eso es algo que nos puede servir para verificar si algo no es información falsa, ¿verdad? ¿Qué tanto se está hablando de eso, ¿verdad? O qué grado de circulación tiene esa noticia, ¿verdad? Muy bien, la vamos a dejar hasta ahí. Les agradezco como siempre a todos y especialmente a los que están siempre muy atentos, ¿verdad? Y yo sé que es bien difícil esto de la virtualidad y nos distraemos bien fácilmente, ¿verdad? Pero hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Hay que hacer el esfuerzo. Estos materiales, estos videos y estos PDFs que yo les estoy compartiendo, insisto, pues son muy valiosos, ¿verdad? Porque es un tema relativamente nuevo. De hecho, les cuento, esto no estaba en el curso. Yo lo introduje hace un par de semestres para acá, ¿verdad? Buscando pues, cómo mejorar y cómo actualizar el curso, ¿verdad? Que afortunadamente, como se los decía yo al inicio, del mismo es la ventaja, ¿verdad? Que tenemos con este tipo de cursos. Bueno, es algo tan cuadrado que es lo mismo y lo mismo todos los años. O sea, esto no es estadística, pues que es comprensible. Eso no va a cambiar de aquí en, no sé, en cuántos años, ¿verdad? O filosofía, ¿verdad? Entonces, no, es una ventaja que tenemos con estos cursos. Entonces, yo introduje este material, este contenido prácticamente en una unidad porque me parece muy valioso y de moda, ¿verdad? Además, de moda. O sea, acá a ustedes que les sirva esto, ¿verdad? Para en el futuro, bueno, si no tengo campo, digamos, informando como tal, ¿verdad? Cubriendo y difundiendo la noticia. Ay, qué alegría, creo que por mis barrancos está lloviendo, bendito sea mi Dios. Corte comercial. Entonces, pueden tener campo o chance en un equipo, ¿verdad? O en una institución que se dedica al chequeo de datos, ¿verdad? En Guatemala les cuento, ya hay un par de grupos, un par de entidades que hacen este tipo de periodismo, porque se cataloga también, repito, como una especialización, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama, si la encuentro ahí en Twitter porque lo sigo, No se llama les voy a contar. práctica. Creo que sí, ellos son unos, pero ya hay otros grupos. Creo que, no sé si por ahí Plaza Pública o Nómada en su momento tuvo también su grupo que se dedicaba al chequeo de datos. Pero también los grandes medios de comunicación, Prensa Libre, creo que ya tiene un equipo que se dedica al fact-checking. Y por eso ven ustedes que a veces sacan la noticia y dice, verificamos por usted, y tararara, y dice falso, ¿verdad? O verdadero, qué sé yo. ¿Verdad? Eso es, ¿verdad? Muy bien. Jaja, dice Cristina. Bueno, seguramente por la lluvia. Ahí estamos. Si no hay preguntas, aportes, conclusiones, la dejamos por ahí. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Todo? Ya está lloviendo, Lick, dice José Gabriel Santos, y se nos puede caer el internet a ustedes y apenas es el primer curso. Bueno, muchas gracias.